Hola mis hermanos y mis hermanas, qué alegría poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este video que contiene el comentario día por día, lección número 4. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos tanta luz para que podamos comprender tu amor y caminar en la senda de tu santidad. Por favor, toca cada corazón, abre cada mente y permítenos a todos vivir en completa comunión contigo, alimentándonos constantemente de tu amor y de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. La lección de esta semana tiene como título Un pacto perpetuo. ¡Qué gran título! Vamos a ir al versículo de memoria, que lo encontramos en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Con respecto a este pasaje de la Biblia, el comentario bíblico adventista argumenta lo siguiente. Esta promesa abarca todas las bendiciones de la salvación y es una indicación clara del carácter espiritual del pacto abrámico. Dios se da a sí mismo a aquel que entra en la relación del pacto y al hacer eso le confiere todos los privilegios, los gozos y la esperanza gloriosa que provienen del parentesco con Dios. Qué lindo eso. Quien llega a ser un hijo o hija de Dios no puede desear nada más para ser feliz, ya sea en esta vida o en la venidera. Es como si Dios le hubiera dicho a Abraham: todo lo que soy o tengo o lo que pueda hacer, seré y lo haré para ti y tus descendientes. Todos mis recursos ilimitados serán empleados para tu protección, tu consuelo y tu salvación. Ciertamente son bienaventurados todos aquellos cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, verso 15. Bajo los términos del pacto eterno, Dios y el creyente se entregan mutuamente, sin reservas, el uno al otro. Fin de la cita. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham estaba garantizado, no por la fidelidad o la virtud o la gran fe de Abraham, sino por la fidelidad, la constancia y el invariable amor del Padre Celestial. Además, de ese pacto surgiría lo que fuera la mayor esperanza y lo que es la mayor esperanza de la humanidad, la presencia de Cristo entre nosotros para dar plenitud de cumplimiento a esa parte del pacto que decía que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que Dios tomó la iniciativa de hacer un pacto con Abraham para bendecirlo a él, a su familia y a toda la tierra. Y así como tomó la iniciativa para hacer este pacto, Dios siempre ha tomado la iniciativa en todo lo que se refiere a nuestro bienestar. El Señor es el que nos busca siempre. El Señor es el que nos sustenta. El Señor es el que nos consuela. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos ayuda a salir victoriosos de cada situación. Este día debes recordarlo y todo el resto de tu vida debes recordarlo, y que ese recuerdo de esa promesa maravillosa te sustente, te sostenga y te haga un hombre de fe y una mujer de fe invariable, así como lo es el Señor en su fidelidad para con nosotros. El espíritu de profecía nos dice: nuestro Dios tiene a su disposición el cielo y la tierra y sabe exactamente lo que necesitamos.
Solo podemos ver hasta corta distancia delante de nosotros, mas todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Por sobre las perturbaciones de la tierra está Él entronizado, y todas las cosas están abiertas a su visión divina, y desde su grande y serena eternidad ordena aquello que su providencia ve que es lo mejor. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 285. Estudiemos ahora la lección del día domingo 18 de abril, titulada Yahvé y el pacto abrámico. Esta lección nos dice que en el tiempo antiguo los nombres no solamente servían para designar o llamar a una persona, no eran solamente algo de identidad, tenían que ver con algo más profundo. Es decir, los nombres hablaban del carácter, de la esencia de la persona. Mira lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales de la persona que se nombraba, o los pensamientos y las emociones del que le dio el nombre, o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado ese nombre. Sabiendo la importancia que los antiguos le daban al nombre de la persona, el Señor en algunas ocasiones le cambió el nombre a algunos de sus siervos. Por ejemplo, a Abraham le puso Abraham, a Sarai le puso Sara, y en otras ocasiones, antes de que nacieran sus siervos, él daba el nombre. Así fue en el caso de Juan el Bautista y también en el caso del mismo Señor Jesucristo. Estos cambios de nombres se daban de acuerdo a una misión o a un propósito divino. Abraham, por ejemplo, llegó a ser Abraham porque el propósito de Dios con él es que fuera padre de multitudes, padre de muchedumbres, padre de naciones. Por tanto, resulta muy interesante saber que en el contexto bíblico los nombres resultan evidencia de la identidad personal de un individuo y el propósito o la misión que tenía en esta tierra. En cuanto al nombre de Dios, YHWH, que es el tetragramatón sagrado, que aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, podemos encontrar una forma de identificar a Dios a través de su ser. Yo soy el que soy, como dice Éxodo 3:14. También hace referencia al ser de Dios. En el Evangelio de Juan se refiere a Jesús repitiendo ese yo soy. En varias ocasiones ese yo soy se identifica con el camino, con la verdad y la vida, también con el pan de vida, también con el verbo, con el agua viva. El ser de Dios es una reafirmación de su propia existencia independiente de alguna fuente de vida, porque su existencia es la fuente de la vida universal. Yo soy el que existe por sí mismo, el que no depende de otro para poder existir. En nuestro caso no podemos decir yo soy el que soy porque nosotros existimos por Dios. Dependemos de Dios para poder existir. Pero Dios sí puede decir, yo soy el que existe, yo soy el que soy, los demás no son. Los demás están en proceso de llegar a ser y así serán por la eternidad, porque nunca estarán completos. Ellos o nosotros, los seres humanos, podemos crecer infinitamente y seguir creciendo, pero Dios ya no puede crecer más. Dios está completo, Dios es pleno, Él es el que es, Él es el que existe, Él es el que depende de sí mismo para poder existir. Todos los demás existimos porque Dios es bueno y ha querido darnos la existencia. Me llama mucho la atención que nosotros que dependemos de Dios, que no somos autosuficientes, nos creemos tanto
y en algunas ocasiones creemos que sabemos más que los demás. Incluso llegamos a cuestionar la Biblia como si nosotros supiéramos más que el Dios de la Biblia. Contrario al Señor, que no necesita de nadie para poder existir, que no depende de otro, sino que depende de sí mismo, y aún así se rebaja a buscarnos, se encarna para estar cerca de nosotros, para mostrarnos la esencia del amor y la esencia de la verdadera grandeza. Ese Dios, el gran yo soy, el que existe siempre y para siempre, el que no está limitado por pasado, presente y futuro, el que está fuera del tiempo porque Él existe fuera del tiempo, fue el que vino a la tierra para hacer un pacto con nosotros. Hizo un pacto con Abraham, pero también ha hecho un pacto contigo y conmigo a través de su vida, a través de su sangre, y ha de cumplirlo porque Él siempre cumple, porque Él no miente. Cuán grande es el Señor. Alabémosle siempre, amémosle de todo corazón y obedezcámosle por ese amor. Amén. Estudiemos ahora la lección del día lunes 19 de abril, que tiene un título bastante especial: El Shaddai. ¿Qué significa este nombre? Bueno, en las Escrituras encontramos varias formas de designar a Dios, diferentes nombres en los que el Señor se reveló a sus hijos, diferentes formas en las que los siervos y siervas del Señor del Antiguo Testamento designaron a Dios por alguna característica especial. Y el nombre El Shaddai es un nombre muy cercano. Es un nombre que significa el Todopoderoso. Otro significado podría ser el Dios que nos sustenta, el Dios que nos amamanta, el Dios que está tan cercano a nosotros como lo está la madre de un bebé recién nacido. Qué grande es este nombre, qué grande es esa característica del Señor que lo hace estar tan cerca de nosotros como una mamá está cerca de su hijo recién nacido. Bueno, una mamá buena, claro está, porque en este mundo tan loco y desnaturalizado hay madres que no aman a sus hijos recién nacidos, pero el Señor sí nos ama profundamente. Es curioso que la expresión El Shaddai aparezca en un momento de la vida de Abraham y su esposa en que la debilidad de los años se hacía evidente. Era difícil pensar que a sus casi 90 años Sara tendría las fuerzas de sobrellevar un embarazo y educar a un hijo. Esa promesa de Dios que decía: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, parecía desvanecerse cuando este par de ancianos se observaban a sí mismos. Sin embargo, es cuando la fuerza humana es insuficiente y cuando la mente humana es impotente, cuando el Shaddai nos recuerda que para Él no hay nada imposible y que Él, al ser el Todopoderoso, también es poderoso para darnos de su fuerza. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, dice Isaías 40:29. Ese mismo Dios todopoderoso que proveyó las fuerzas a Sara para que pudiese nacer su hijo prometido, es el mismo que quiere pelear nuestras batallas siempre a nuestro lado. Ese Shaddai es el Dios que nos libra de la ansiedad, la tristeza y la amargura y nos provee fuerzas nuevas para salir victoriosos. No tenemos un Dios pequeño, frágil o poco capaz. Tenemos a nuestro lado al Shaddai, el Todopoderoso, que quiere hacer un pacto con nosotros. Alabemos su nombre para siempre. Déjame compartirte lo que dice el Espíritu de profecía. Dice Patriarcas y Profetas: Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Patriarcas y Profetas, página 122, específicamente en el capítulo El llamamiento de Abraham. ¡Qué pasaje más maravilloso! De manera que si estás pasando por un momento difícil, si alguien de tu familia está atravesando una marea de sufrimientos impresionante, por favor, vuélvete al Dios eterno, vuélvete al Shaddai que te sustenta, que te protege, que te rodea con su misericordia y confía en Él. Dile: Señor, no tengo las fuerzas, pero a ti vuelvo mis ojos, porque sé que en ti puede estar mi confianza y estaré seguro, o en el caso de las damas, estarán seguras por la gracia del Señor. Estudiemos ahora la lección del día martes 20 de abril, de Abraham a Abraham. Génesis 17, 4 al 5 nos dice: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Conozco gente que se ha cambiado el nombre, pero no porque quieran iniciar una nueva forma de vivir o porque anhelen sinceramente que su carácter cambie, porque en nuestro punto de vista o perspectiva occidental nos importa el nombre no tanto por el significado o por lo que éste implique en nuestra vida o esencia del ser, sino más bien por la parte estética. Queremos que nos llamen de una manera bonita, que nos identifiquen con un nombre que suene bien, que sea agradable a la mayoría. Pero en el caso de la Biblia no funcionaba así. Cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona, esa persona era consciente de que un cambio drástico, un cambio total vendría a su vida. Claro está, si ella cooperaba con el Señor, quien lo estaba llamando a una nueva forma de vida, a un nuevo estilo de vida, a una nueva misión. Y ese fue el caso de Abraham, quien antes se llamaba Abram. Abram significa Padre exaltado. Otros dicen el Padre es exaltado. Si tomamos este nombre y miramos la vida de Abram, podríamos decir es que Abram intentó exaltarse a sí mismo como padre cuando trató de cumplir la promesa de Dios con sus propias fuerzas. Cuando, inducido por su esposa, toma a su sierva Agar y hace un hijo con ella, Ismael. Y entonces podríamos decir, por eso se llamaba Abraham, Padre exaltado. Él se quiso exaltar, pero otros dicen que se llamaba Padre exaltado porque en su vida Abraham siempre quería exaltar al Padre celestial. Ustedes verán cuál aplicación y cuál interpretación les parece más cercana al carácter de Abraham. Lo cierto es que el Señor quiso cambiarle el nombre y le puso Abraham, que significa Padre de multitudes, Padre de muchedumbres, Padre de naciones. Así lo quiso el Señor porque precisamente ese nombre le iba a recordar el pacto, le iba a recordar que el Dios misericordioso, el Dios poderoso, lo hizo fructífero cuando Él no tenía nada. Lo hizo multiplicarse por el poder de su misericordia. Le iba a recordar la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y este recuerdo, este nombre, lo iba a llevar constantemente humillado en gratitud al Padre Celestial. Hermano y hermana, Dios te ha dado un nuevo nombre también a ti y a mí. Hermano querido, hermana querida, Dios también te ha dado un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre no está en tu cédula, pero sí está en Cristo. Ya nosotros nos llamamos del nombre de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, Cristo es nuestro Redentor,
Cristo es nuestro Salvador. Por la sangre de Cristo hacemos parte de la familia de Dios. Nuestro nombre ha sido cambiado y ahora estamos en Cristo. El nombre de Cristo ha sido escrito en tu frente y en la mía, simbólicamente hablando. Por ello, debemos vivir un nuevo estilo de vida, ya no de acuerdo a como lo dice el mundo, no de acuerdo a como lo dice la cultura o la tradición de nuestra religión, sino de acuerdo a como lo dice el Señor Jesucristo, de quien somos y a quien pertenecemos. Vivir un nuevo estilo de vida porque nuestro nombre ha sido cambiado, la esencia de nuestro carácter, nuestra naturaleza ha sido cambiada. Hemos nacido de nuevo en el Señor Jesucristo y ahora debemos vivir como hijos e hijas de Dios, no por nuestra fuerza, sino por la gracia del Señor que obra poderosamente en nuestra vida. Si el Señor nos ha llamado a ser sus hijos y sus hijas, es porque Él nos ama, porque Él es fiel. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. El miércoles 21 de abril dice etapas del pacto. Génesis 12, 1 al 2 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El comentario bíblico adventista amplía este pasaje de la siguiente manera: la palabra de Jehová comienza con una orden, continúa con una promesa y termina con una bendición. Estos tres aspectos importantes caracterizan toda manifestación de Dios para el hombre. Las promesas de Dios se cumplen y sus bendiciones se reciben tan solo cuando sus mandamientos son obedecidos. Generalmente, los hombres están deseosos de recibir las bendiciones de Dios y ver la realización de sus promesas, pero sin cumplir con sus requerimientos. El llamamiento de Dios demanda que Abraham rompiera completamente con el pasado. No solo tenía que salir de la tierra de los ríos, Mesopotamia, en la cual estaban situadas tanto Ur como Harán, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún a la casa de su padre, para no volver nunca más a los de su propia sangre y raza. Fue una dura prueba. Fin de la cita. Las etapas del pacto, como hemos visto en esta lección, es que primero Dios se acerca al hombre. Dios le propone un pacto en el que Dios va a ser el que cumple el pacto y a la vez el garante. Él es el que da la garantía que este pacto se va a cumplir. Dios también le pide al hombre que cumpla una parte del pacto, pero el pacto se cumple no porque el hombre obedezca, sino porque Dios es fiel. Realmente, cuando el hombre obedece, lo hace por el poder que Dios le da. Así que en este pacto, todas las etapas que lo constituyen están llevadas a cabo por el Señor del pacto, por nuestro Dios. Dios pide que obedezcamos y nos hace promesas que se van a cumplir. No se cumplen las promesas porque nosotros obedecemos, sino que hemos de obedecer porque Dios es fiel y porque Él cumple sus promesas. Vamos a leer Génesis capítulo 17, 1 al 14, para ver lo que nos dice la última parte o la última etapa del pacto. Génesis 17, 1 al 14 nos dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones.
y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán con heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abraham: tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. El pacto de la circuncisión ordenado por el Señor u ordenada por el Señor en el Antiguo Testamento, con Abraham, con su familia y con sus descendientes, llegó hasta el Señor Jesucristo, cuando habría de cumplirse la bendición que se haría extensiva para la humanidad entera. Ya la circuncisión en el prepucio del hombre no tendría el sentido que tenía en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor deja muy en claro que la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón, es decir, un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios. Decía el apóstol Pablo: la circuncisión nada vale y la incircuncisión nada vale, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una vez llegó Cristo a morir por nosotros, Él es la simiente de Abraham, y en Él todos somos descendientes de Abraham, porque no son los descendientes de la carne los herederos de la promesa, sino precisamente los que están en Cristo son los herederos de la promesa, que es por la fe. Alabado sea el nombre de Dios. El libro Profetas y Reyes, en la página 272 y 273, dice: las condiciones de este pacto, que abarca a todos, eran familiares para los hijos de Abraham y para los hijos de sus hijos, a fin de que los israelitas pudiesen ser una bendición para las naciones, y para que el nombre de Dios se conociese en toda la tierra, fueron librados de la servidumbre egipcia. Si obedecían a sus requerimientos, se verían colocados muy a la vanguardia de los otros pueblos en cuanto a sabiduría y entendimiento. Pero esta supremacía se alcanzaría y se conservaría tan solo para que por su medio se cumpliese el propósito de Dios para todas las gentes de la tierra. Fin de la cita. Jueves 22 de abril. Las obligaciones del pacto. Si bien la salvación es por gracia, si bien el pacto del Señor con Abraham era absolutamente por gracia, había una parte que le tocaba desempeñar a Abraham. Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios hace el pacto con Abraham no porque Abraham lo haya convencido, no porque Abraham se lo mereciera, fue porque Dios lo eligió. Pero también Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham iba a ser fiel.
al pacto, que Abraham se iba a esforzar por hacer la voluntad del Dios del pacto. La obligación de nuestra parte o la parte que nos toca realizar en el pacto no es la que sustenta el pacto, no es el motivo del pacto, sino el resultado del pacto por la gracia del Señor. Obedecemos porque el Dios eterno se agradó en llamarnos, se agradó en restaurar nuestra vida, nuestro carácter, y se agrada día con día ayudándonos a obedecer, pero debe haber disposición de nuestra parte. Supongamos que decimos así: como el pacto es por gracia, yo no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a ir a la iglesia, no voy a hacer la obra misionera porque esto es por gracia, esto no es por obras, así que yo no hago nada bueno. El que no hace nada bueno termina haciendo algo malo, profundamente malo. Y aunque no haga nada malo, el hecho de no hacer algo bueno lo está descalificando para el pacto del Señor. ¿Por qué? Porque el pacto del Señor es por fe, es por gracia, pero produce frutos. La fe sin fruto no es fe. La fe sin obra es muerta. Y una fe muerta no viene de Dios, viene de la carne. Y una fe que viene de la carne es absolutamente peligrosa. Dice el Espíritu de Profecía: la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto: pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. El camino a Cristo, páginas 60 y 61. Llegamos al final, al viernes 23 de abril, para estudiar y meditar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El comentario bíblico adventista explicando este pasaje dice lo siguiente: Pablo no condena en ningún sentido a los que han sido circuncidados, solo advierte que cuando una persona está en Cristo Jesús, la circuncisión no establece ninguna diferencia. El factor decisivo es la fe. La circuncisión en sí misma no hace diferencia para los cristianos, excepto las consecuencias físicas implicadas. Pero el cristianismo siempre estará en pugna contra el supuesto valor religioso del rito y el concepto implicado de la justificación por las obras. Fin de la cita. En el tiempo del apóstol Pablo, muchos judíos muy piadosos creían que porque Génesis 17 decía que si algún creyente, hijo de Abraham o descendiente de Abraham, no tenía la circuncisión, debía ser borrado de su pueblo, esto también significaba que el que no tenía la circuncisión no podía aceptar a Cristo, y que si no tenía la circuncisión no podía ser salvo. Pero esto, decía el apóstol Pablo, implicaba que esta obra física afectaba la justificación por la fe sin las obras de la ley. Lo que no quería decir que Pablo estaba abrogando la ley de Dios porque Pablo no podía hacerlo. Lo que quiere decir es que el hombre no se justifica por lo que hace, porque eso sería comprar la salvación, sino que somos justificados ante Dios por la sangre de Cristo Jesús, por la ofrenda que Él pagó con su vida. Entonces Pablo invita a la iglesia cristiana de ese tiempo y de nuestro tiempo a no poner su esperanza
en las obras, por más buenas que sean, sino en la gracia de Cristo, en la obra de Cristo. Pero a la vez dice, perseveraremos en el pecado porque la gracia ha abundado, porque tenemos fe de ninguna manera. El que está en la fe y el que está en la gracia no vive para pecar, vive para obedecer. Antes establecemos la ley, dice el apóstol Pablo, por la fe. Vamos a orar para terminar. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, eterno Dios, por mostrarnos la verdad, por alcanzarnos, por redimirnos con tu sangre preciosa, por circuncidar nuestra mente y nuestro corazón, quitando de nosotros el viejo hombre e instaurando en nuestra vida la naturaleza nueva que es según Cristo Jesús. Bendice a tus hijos e hijas, Señor. Oro por cada uno de ellos, por sus familiares, por sus vecinos, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo. Señor, cada petición que tenemos en el corazón tú la conoces y has de responderla de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a tu voluntad. A tu nombre la gloria para siempre, oh amado Señor. Gracias por escuchar nuestro clamor. Sana a tu pueblo, bendice a tu pueblo y llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh hermano y hermana, si este mensaje te ha ayudado, te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Te invito a darle me gusta a este video y te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Por lo pronto, por favor, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.